que adelantaba un poquito de quién íbamos a hablar en el día de hoy, y personas que decían, la verdad que no sé la historia de Tomás Moro. No, no, escuché nombrar, alguno que decía, lo vi en una película, pero era de ficción, así que no, no conozco. Tal Alguno que cual. por allí conocía algo de algunos personajes, pero es una historia que tiene su costado también familiar y matrimonial, porque a Tomás lo conocíamos como solito. Exactamente. Contanos un poquito, a Sí, ver, comencemos a desandar este camino tan interesante, Leo. a mí me pasaba lo mismo, de hecho, digamos, antes de toda mi investigación, lo conocía Sí, únicamente, era uno de mis santos de referencia, de hecho, como laico mirá casado, vos. santo, pero sin Ah, conocer su intimidad familiar, más que nada por como gran profesional y bueno, y todo su testimonio como mártir al final de su vida, pero no conocía esa intimidad y cuando lo descubrí, digamos, se me duplicó mi admiración hacia él, como le pasó a otros, como el bueno. propio Enrique yo, que lo tenía como uno de sus grandes santos de referencia también, como un hombre laico casado. Así que toda la primera parte vamos a enfocarnos más en él como padre, como hombre de familia, y después en la segunda parte del programa, sí, por ahí ya la parte que es un poco más conocida de cómo era él como canciller, como abogado, y ya el desenlace que desemboca en el final de su vida con todo su gran Bien. testimonio cristiano. Qué bueno, más que interesante. Préstenle mucha atención a la historia, porque entre bloque y bloque, primer y segundo bloque, cuéntenos qué les va pareciendo, ¿eh? La historia, quizás un costado desconocido de Santo Tomás Moro. Leo Cosi, adelante con el inicio de esta historia. Bueno, empezamos con una frase de él, como siempre. Dice así: ten buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esto lo escribió Santo Tomás Moro, ya encarcelado hacia el final de su vida, a una de sus hijas que lo acompañaba. Esta frase se hizo bastante conocida a lo largo de los siglos y bueno, entiendo que es originalmente de esta carta de él. Tomás había nacido en el año 1478. Para ubicarnos un poco, todavía no se había descubierto América, en España todavía había moros en Granada, o sea, un mundo muy distinto al que poco tiempo después se dio. Venía de una familia de muy buena posición y él en su juventud, con muy buena formación también religiosa, cristiana, pensaba hacerse cartujo, franciscano, de alguna de estas órdenes, pero finalmente después de 4 años de discernimiento y en su incertidumbre como joven, leyendo mucho a San Agustín, por el año 1504 decide finalmente por estar en el mundo sin ser del mundo, como él mismo lo dijo. Así que pronto, en 1505, él se casa con Juana Colt, que fue una esposa excelente para él y pasaron muy lindos años juntos. Le dio 4 hermosos hijos que fueron lo que él más quiso en el mundo. Pero lamentablemente, después de 6 años de casados, ella fallece y su hija mayor solo tenía 5 años, lo cual era un problema realmente complejo para un hombre tan comprometido en su vida profesional como lo era Tomás Moro. Él se había recibido en leyes y estaba ejerciendo la abogacía con mucho éxito, eh, basado en su preocupación por la justicia y por la equidad, como que él no podía entregar esto por nada. Y más tarde terminé siendo juez del Foro Civil y profesor en Derecho. Tenía un gran amigo que era el filósofo humanista y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam. Él atestiguaba que a Moro no le interesaba el dinero ni las ganancias. Se lo podía considerar el abogado oficial de los necesitados y de los débiles. Sí, él entrega muchas veces sus servicios sin cobrarle a los que él veía que no lo necesitaban. Incluso dentro de lo que era la amistad, Erasmo contaba que quien busca un modelo de amistad auténtica, en Moro lo encuentra. Siempre se mostró bondadoso y de buen talante. Parecía como que siempre tuviera ganas de reír. Y el propio Moro se definía a sí mismo de esta manera. Decía: soy por naturaleza medio bromista y más que medio, pero apenas si lo puedo dominar, viejo loco como soy. Él mantuvo toda su vida una actitud de humildad. Él reflexionaba:
existen estúpidos tan enloquecidos por la fama que gozan con ser alabados, siempre y en todas partes. Pero él oraba a Dios, dame un alma que no conozca el aburrimiento, ni los refunfuños, los suspiros y los lamentos, y no permita que me tome demasiado en serio esa cosa tan invasora llamada yo. Esto lo dice en su famosa poesía del buen humor, que ha circulado, es bastante conocida. Mm. Y volviendo a su vida familiar, a pocos meses de enviudar, él se casa por segunda vez con una mujer que era físicamente pequeña, llamada Alicia Middleton. Y Tomás decía que ella amó a sus hijastros, ¿no? A los 4 hijos que él ya tenía, de una forma que es raro en una madrastra, con una intensidad que incluso a veces es rara de cualquier madre respecto a sus propios hijos, ya que Alice tenía cualidades excelentes, era de genio vivo y lengua rápida, pero no encontraba tanta gracia en las bromas, chanzas y divagues que a Moro le gustaba eh, disfrutar con sus amigos, ¿no? Como a cualquiera que se sienta a bromear con sus amigotes. Incluso hay una anécdota donde charlando con sus amigos le preguntan por qué él elegía a sus mujeres en tamaño así pequeño y él le dice, mira, si las esposas son males necesarios, ¿no es acaso prudente elegir el mal menor? Él era así, bromista ante todo, ¿no? Pero era un hombre muy hogareño y encontraba gran placer en pasar largos ratos en el jardín de su casa, conversando con su familia, con sus familiares, costumbre que también vimos en Luis Martín, por ejemplo, con Teresita y el resto de sus hermanas. Bueno, él amó muy tiernamente a ambas esposas y ayudaba a educarlas en la virtud, buenas disposiciones, les enseñaba música, y era muy consciente de su deber como cabeza de familia. Él decía, no me sobra tiempo para lo que más quisiera hacer, que es estudiar y escribir, pero sé que cuando vuelvo a casa tengo que jugar y bromear con los chicos, comentar con los empleados cómo van sus trabajos, y todo esto lo considero entre mis obligaciones principales si no quiero pasar a ser un extraño en mi propia casa. También nos retrotrae a lo que hablábamos en su momento de Enrique Shaw, que vivía de esta manera su regreso al hogar todos los días. Incluso le dedicaba varias horas cada noche a su esposa y a su hija a estudiar con ellas, enseñándoles latín y griego. Y esta era una época en la que la formación, especialmente en letras, no era común para las mujeres. Él realmente fue un pionero reconociendo la dignidad y el derecho a la educación de la mujer. Muchos recuentan que en su casa, con todos los que estaban allí presentes, familiares, sirvientes, amistades, él se sentaba tranquilamente y dirigía la oración de la noche. Se ponía normalmente de rodillas y recitaban algunas oraciones privadas, los 7 salmos penitenciales, letanías y algunas otras oraciones y sufragios que seguían en las lecturas. Uno de los biógrafos lo relata con todo detalle. Dice así, aquí están todos, el padre, la madre, el abuelo, los hijos, varios parientes y hasta el bufón de la casa, deliciosamente agrupadas en una armonía que debe haber sido realmente la que prevaleció allí. Guillermo Roper, que vivió más de 16 años en la casa, dice que a su suegro nunca lo vio siquiera una vez de mal humor. También Erasmo, que se alojó con los Moro durante su primer año de matrimonio, escribió, es tal el encanto de su compañía y de su exquisita conversación que en su presencia se disipan todas las amarguras. Con las mujeres en general y con la suya en particular, adopta un tono bromista y divertido. En la mesa se leían un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algunos de los antiguos autores. La lectura la hacía una de las hijas. Duraba hasta que él hiciera una señal y entonces él le preguntaba a alguno por el sentido que se le debía dar al texto. Después ya introducía algún tema para la charla y todos entretenidamente conversaban para pasar un rato ameno después de las comidas.
Y Moro en general, él fue un gran humanista y un amante de la literatura en general, escritor él mismo y gran poeta. Tenía facilidad para la poesía. Pero su obra más famosa fue una prosa llamada Utopía del año 1516, con la que se ganó el reconocimiento de todos los letrados de toda Europa. En ella, en esta obra, él aborda problemas sociales de la humanidad, relatando la organización de una sociedad que él veía como ideal o utópica. Y de hecho esta palabra se la inventó él tomando raíces griegas para el título de su novela, esto de utopía que después quedó impregnado en el lenguaje. En resumen, Tomás Moro llevó una vida familiar extraordinariamente feliz. Y con los años él se fue forjando un carácter cada vez más delicado, alegre, bondadoso. Todos dicen que era afable, a sus principios y un hombre muy piadoso y misericordioso con todos a su alrededor. Puede resumirse como que era la imagen del hombre cristiano auténtico. Así que en este punto... Escuchaba, sí, atentamente Leo, te escuchaba y pensaba, ¿no? En esta primera parte de la historia de Santo Tomás Moro, ¿cuánto peso que tiene la alegría del cristiano? ¿Cuánto peso que tiene la transmisión de los gestos y de las palabras a partir de esto que no es superficial, es la alegría de Jesús resucitado, ¿no? Que se transmite a partir del buen humor, de la empatía, como lo hacía Tomás, de la simpatía y de las obras exacto. también, porque quizás conozcamos solamente no esta oración de la alegría de Santo Tomás, pero no Uh-huh. sabíamos de dónde había salido por esta personalidad tan marcada, por lo menos lo que se refleja en esta primera parte de la historia, Leo. Así es, todos lo relatan como una persona muy simpático, muy de excelente conversación, agradable para pasar un rato, tanto con su familia como con sus amigos. Así que era un hombre cristiano que él irradiaba alegría, paz y serenidad, ¿no? A veces, digamos, yo mismo tenía esta imagen del, por ahí, el abogado serio, el abogado respetable, pero Claro. que era serio también en lo personal y no, no tenía por qué serlo, evidentemente, y por algo escribió esta famosa poesía de la alegría, porque él era así, esa era su interioridad, esa era eh, su autenticidad, ¿no? Como cristiano, y ese suele ser el ejemplo que más llega a los demás, ¿no? La sencillez y la alegría, la simpleza incluso de vuelta, viéndolo Mm, en dos personas que también lo admiraban muchísimo, como eran Luis Martín y Enrique Yo, ambos reflejaban lo mismo, si nos sí. fijamos. Todos los relatan como sencillos, alegres, muy agradables dentro de la familia. Eh, Así que podemos decir Mm. que es como el modelo del padre cristiano. Por supuesto. Aparte, como el buen humor, tomado como dentro de la de opción de la alegría cristiana, puede aportar tanto a la familia, Leo. ¿Cuántas veces, no? Si en la vida matrimonial por ahí discutimos, nos enojamos. Un toque de buen humor a veces Sí, corta esta sí, bola de nieve que se hace muchas veces en las discusiones matrimoniales, ¿no? Que vos tal dijiste, cual. que yo dije, y si aflojamos un poquito y alguien pone buen humor, y hay como una toma de conciencia de que estamos discutiendo por una pavada. Puede llegar a darse en muchas circunstancias. O lo mismo que con un hijo viene complicado, con una situación. Si nosotros ponemos un toquecito de buen humor dentro de la alegría cristiana y de la conciencia, ¿no? No es reírse de nadie, no, es un toque de buen humor, las cosas cambian, ¿no? Y llevar alegría, es llevar Totalmente. también armonía a la casa, dejar, como decías vos, ¿no? Como decía Enrique yo, dejaba los problemas afuera como si fuese un perchero, ¿no? Colgaba el perchero de los problemas afuera e ingresaba a su casa de manera diferente para estar con sus hijos y con su esposa, ¿no? Lo mismo que hacía Tomás, es decir, hay que ver qué ejercicios nos vienen bien, tomado en este momento de Tomás, para hacer, ¿no? En este fin de año, estas ejercitaciones familiares, para incorporar un poquito más, ¿no? La alegría y el buen humor a nuestros hogares. Leo, ¿qué te parece? Tal cual, exacto. Es por ahí el mejor momento del año, ¿no? Nos vamos acercando a las fiestas, donde van terminando
clases para los que tienen chicos o los que están en la facultad y terminan de dar sus exámenes, después pasamos por ahí unos días de vacaciones en familia, sea en casa o viajando, por ahí estamos más tiempo juntos y podemos aprovechar para ejercitar esto, ¿no? Tomar las cosas con humor, hacer juegos en familia, compartir más. A veces durante el año con todo el trajín no es tan fácil y por mínimas cositas estamos como más irritables, Es pero cierto, relajémonos es en esta cierto. época del año, digamos, yo también lo digo para mí totalmente, porque a veces no me es tan fácil estar tan simpático y uno llega cansado, ¿no? Y después yo tengo un viaje importante, muchas veces desplazándome de capital a provincia, 1 hora y pico, 2, y uno llega realmente cansado y por ahí quiere sencillamente relajarse y no escuchar mucho barullo o estar discutiendo temas profundos, y a veces es lo que más necesitan los otros, ¿no? Te están esperando para compartir algo, para abrirse, para que los ayudes con algo, y bueno, hay que, hay que tomárselo con humor y lo mismo, si uno escucha una discusión, un problema entre los hijos, tratar de poner, como decías vos, esa cuotita de simpatía o de humor para que esto se dé vuelta y se tome por el lado positivo, ¿no? También la discusión entre Mm, esposos, que a l- veces se escala por mínimas pavadas claro. y podemos, con mínima buena voluntad, decir, no, mirá, ¿para qué nos vamos a pelear por esto? Bueno, dejémoslo un ratito hasta que nos enfriemos y ablandemos y después vamos a ver que era una pavada y tiene solución, este, sin complicarla, ¿no? Así es, Leo. Bueno, se logra en las casas donde están escuchando, en los hogares, se logra a través del buen humor. ¿Qué cosas se logran a través del buen humor? ¿Logramos llevar la alegría y el buen humor a nuestras casas nosotros mismos? ¿O se nos complica mucho? Y sobre todo cuando, como decía Leo, hasta fin de año estamos todos cansados. ¿Cuesta el buen humor y la alegría en la familia? ¿De qué manera se puede incorporar esto en el día a día? Si sos de los que sí verdaderamente tratan de que la alegría cristiana esté presente, el que toque del buen humor, como lo hacía Tomás en su casa, esté. ¿De qué manera? Contanos experiencias al 351-871-593, además de qué te llamó la atención de esta primera parte de la historia de Santo Tomás Moro. Estamos dialogando con Leonardo Cosi, quien es uno de los autores junto a su esposa Pao de este libro, Caminos de Santidad Matrimonial. Y dentro del libro está la historia de Santo Tomás. Me están preguntando acá, ¿está la historia de Santo Tomás en el libro? Está, Ah, sí. sí, Por sí, sí, por supuesto, supuesto, por ahí lo pueden supuesto. encontrar, ahí lo van a encontrar, ¿eh? Bien desandado ese camino. Hay más de 40 historias, dentro de las cuales está la historia de Santo Tomás. Por aquí hay mensaje, dice, buenas tardes, no conocía la historia de Santo Tomás. Muchas gracias por ponerla de relevancia en este tiempo que necesitamos, en forma urgente, el buen humor. Un oyente que no se identifica. Después, en el canal de YouTube, Gonzalo dice, bendecido día, yo conocía la historia de Santo Tomás Moro en un curso de doctrina social de la Iglesia. Leímos una oración que es la del buen humor y verdaderamente es un modelo para hasta el ambiente de la política. Hacia allí vamos, ¿no? En esta segunda parte, querido Leo. Exactamente. Ahora lo vamos a ver un poco más en su rol más profesional, en su vocación de abogado. A veces hablan de político, pero no era realmente un político, ¿no? En realidad era más un servidor público que ejercía un cargo por orden del rey. Y Bien, así es. vamos a ver Entonces qué nos ya nos depara esta metemos segunda parte y los que tengan ganas de seguir compartiendo que lo hagan un ratito más en esta segunda parte de la historia de Santo Tomás Moro. Adelante, Leo. exacto. Bueno, él había crecido cercano de los reyes ingleses, era un poco mayor que el futuro rey Enrique VIII, pero en su momento había tenido conversaciones, habían salido a divertirse juntos, y cuando asume Enrique VIII, es uno de sus hombres de máxima confianza hasta que lo llega a nombrar en el año 1529 el Lord Canciller, o sea, es como un actual ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Inglaterra. De hecho, fue el primer laico en tener ese puesto después de varios siglos. Y se dice que en muchos sentidos fue un canciller ideal. Siendo un abogado íntegro, era un hombre de conciencia insobornable y un trabajador inagotable, infatigable. Se dice que durante su regencia ocurrió lo inusitado, que pudo abandonar su juzgado e irse a su casa porque no le quedaban más casos pendientes, ¿no? De lo eficiente que era en ejercer su función. Ojalá tuviéramos más así
en la justicia, en el Mm, Cancillería y en todos los servicios públicos, ¿no? Pero en ese momento era la época de la Reforma Protestante, ¿no? Lutero, que venía sonando muy fuerte desde Alemania, toda esta corriente reformista con la Iglesia, y ya estaba haciendo ruido en Inglaterra. Y se estaba viendo como una herejía para los cristianos y una amenaza a la unidad de la Iglesia y a la sociedad cristiana en general. El mismo Moro, en una de sus frases más conocidas, decía que el hombre no puede ser separado de Dios ni la política de la moral, ¿no? Esa era su visión mm, para con la política y la función pública, y así él la ejercía. Y entonces ya empieza a desencadenarse esta situación en el año 1530, a poco del ser nombrado Lord Canciller, ya empieza a dar vueltas una carta entre nobles y religiosos que le pedían al Papa la anulación del matrimonio de los reyes, Enrique VIII casado con la reina, la española Catalina de Aragón, sencillamente por un capricho que al no estar teniendo herederos varones, él quería pasar a como repudiarla con cualquier excusa para casarse con una cortesana, Ana Bolena. También hay varias películas de toda esta historia, ¿no? Bastante famosa esta historia de Enrique VIII con Catalina, con Ana Bolena, etcétera. mm, Él finalmente termina renunciando a su cargo, negándose a firmar esta petición y otra que se llamó la Acta de Supremacía, por la cual finalmente Enrique VIII asumía todo el poder religioso, espiritual también de la nación, lo cual era directamente repudiar la autoridad papal. De ninguna manera iba Tomás Moro a firmar esta acta de supremacía. Él sabía que esto ya implicaba retirarse de la vida pública, iba a ser totalmente él repudiado como profesional. Estaba contando el rey con que alguien tan importante y tan prestigioso como Tomás firmara esto, porque también era una muestra, un ejemplo hacia los demás. Sin embargo, él no quiso saber nada, sabiendo que también eso iba a acarrear graves consecuencias para toda su familia. Él era un hombre de muy buen pasar y a su familia no le faltaba nada, eran prácticamente de la nobleza, sin embargo, de a poco iban a ir perdiendo privilegios, riquezas, y lo iban a ir abandonando muchos de los que él había considerado amigos por toda su vida. Así es que termina en prisión en la Torre de Londres, con permiso de visita eventual para su esposa y sus hijos. Y al principio le daban material para escribir, le daban libros, esperando que él finalmente entrara en razón, terminara capitulando y firmando esta supremacía eclesial del rey. Pero después iban viendo que pasaban los meses, él seguía siendo intransigente, le empiezan a suspender estos privilegios, le sacan todos sus libros y eso era durísimo, ¿no? Para alguien que era tanto amante de los libros como de su propia familia, le hacían cada vez más eventuales las visitas y era cada vez más duro esto para su familia, especialmente para su esposa, ¿no? Quien no terminaba de entender la decisión. Esto también era muy duro para Tomás, ¿no? Quien veía la dificultad en la decisión que él estaba tomando, lo que esto provocaba en su familia. Su esposa se indignó ya cuando él renunció al puesto de canciller por motivos de conciencia y no terminaba de entender la negativa a prestar juramento, ¿no? Pongámonos en situación, ¿cuántos le estarían diciendo en ese momento, pero si todo el mundo está firmando, ¿cuál es la criticidad de esto? Ya veremos cómo salimos, no puede ser que por esto entregues todo lo que conseguimos a tu familia. Sin embargo, él era absolutamente intachable y no hubo manera de convencerlo. La que más estuvo cercano de él era su hija Margarita, Meg, pero Alicia, su esposa, no había forma de que lo apoyara en su misión, en lo que él sentía que era el pedido de Dios. Hay también una frase bastante famosa, en la cual Tomás le dice, porque su esposa concretamente le plantea,
te quedan, ¿cuánto? 10, 20 años de vida, venirlo a pasarlo con nosotros, aunque no recuperes tu puesto, firmá y retírate a pasarlo con tu familia. Y él le dice, mira, menudo negocio me estás ofreciendo, que me estás proponiendo que cambie 20 años de vida por toda la eternidad. O sea, él sentía realmente que su misión para ganarse la vida eterna era esto de entregar su vida por dar testimonio a fidelidad al Papa, a la Iglesia y a lo que él veía como la defensa del verdadero matrimonio católico, no estar repudiando a una mujer por cualquier cosa y pidiendo el divorcio. Así que como decía, la que realmente en los últimos días sigue al lado de él, también de alguna manera implorando que reflexionara, pero apoyándolo hasta el último momento era su hija Margarita, que él llamaba Meg. Y ella le escribe en las cartas, tu hija y compañera más amorosa y obediente que siempre, todos los días y todas las horas ha de rogar por ti. Entonces su padre le responde, consolándola, ten buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, como decíamos al principio. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Así que finalmente iba a ser sentenciado por traición a la patria para ser decapitado el 6 de julio de 1533. Esto también nos recuerda una historia muy similar del siglo XX, de Franz Jagerstetter. Fue bastante menos conocido, pero fue una historia muy similar donde él, por no querer juramentar fidelidad al Führer, a Hitler, también termina siendo ejecutado, a pesar de los ruegos de su esposa, quien finalmente lo entiende y lo termina apoyando, y tenía también 2, 3 hijos pequeños, pero él no puede de ninguna manera traicionar su conciencia y termina siendo mártir de la libertad de conciencia. Así que este es un poco el título que se gana Tomás, de ser mártir por libertad de conciencia, pero en esos últimos momentos todavía consigue mantener el buen humor y largar unas bromas al verdugo, que lo estaba por decapitar. Le dice, vamos amigo, anímese, pero tenga cuidado que mi cuello es un poco corto, ¿no? Así que hasta último momento él seguía sacando alguna broma y mostrando la paz interior, ¿no?, que él llevaba dentro. También muchos dicen que a Tomás More hay que considerarlo mártir por respeto a la indisolubilidad del matrimonio, jugándose también por otros principios y valores, como decíamos, como la libertad de conciencia y de profesión religiosa, ¿no? Porque él también era cristiano católico, fiel al Papa, y no tenía por qué juramentarle a una cabeza de iglesia que se le habían inventado ahí en el momento, que era Enrique VIII, que realmente no tenía ninguna vocación de ser un líder religioso. Como legado, bueno, su hija, quien se casó a los 16 años con Guillermo Roper, quien habíamos nombrado hace un rato, un abogado que era excelente persona, compasivo y amable con los pobres, pero tuvo muchos roces por tema de religión, ya que él sí era un luterano convencido. Pero a la larga, él tuvo muchas discusiones y argumentaciones con Tomás Moro por temas de religión, pero su esposa oró por muchos años, así que a la larga tuvieron un matrimonio muy feliz, y él termina siendo el primer biógrafo de Tomás Moro, de su suegro, a quien le tenía suma confianza y respeto. Tomás Moro iba a ser beatificado por el Papa León XIII en el año 1886, junto con otro gran obispo inglés de esa época, Juan Fisher, y otros 51 mártires de la persecución religiosa anglicana por esa época en Inglaterra. Y finalmente, en el siglo XX, en 1935, el Papa Pío XI lo iba a canonizar. Después, más recientemente, en el año 2000, Juan Pablo II ahí lo proclamó el santo patrono de los políticos y de los gobernantes, como lo solemos conocer hoy. A pesar de que, como decía, no fue realmente un político de esos que se presentan a cargos, a elecciones, o como bueno, sucedió en el siglo siguiente, sino realmente yo creo que fue el modelo de servidor público,
que ejerció su rol de forma intachable y se hizo respetado por todos, hasta por sus enemigos y por los extranjeros, ¿no? En su pequeño periodo que estuvo como canciller, también fue admirado por franceses y por todos los que lo trataron en ese momento. ¿Cuántos principios que ha tenido por el cual ha ganado este título, este valor de sus propios enemigos, ¿no? En su vida familiar, cuántas cosas que ha sembrado, cuán importante, volvemos a decir, la alegría, el buen humor y todo lo que ha, ¿no? Ha derramado a partir de estos mismos valores en muchos ámbitos de su vida. Así es, tal cual. Y también como, bueno, vocación profesional, como excelente profesor, abogado, canciller. O sea, hay muchas instituciones que llevan el nombre de él, universidades por toda Latinoamérica y por todo el mundo, por el respeto que se le tuvo como profesional y como servidor público. Y como cristiano en general, por mantener valores y principios firmes, ¿no? Aunque el mundo esté Claro, pidiendo otra cosa, aunque sea lo que claro. conviene, aunque sea lo que me va a Y dejar aunque le mejor costara la parado vida, ¿no? con mis amistades, y aunque me costara la vida, exactamente. Aunque ninguno entendiera, ni casi ni mi propia familia, de por qué estaba entregando mi vida, si yo siento que es lo que Dios me pide en este momento y es lo que me va a ganar la vida eterna, bueno, es el camino que tengo que seguir. Y algún día me entenderán, ¿no? A través de mi ejemplo y testimonio, y creo que así fue, porque por eso estamos hoy hablando Sí, de él, testimoniándolo de esta manera, tal cual. por cómo él se entregó por esta verdad y por sus valores. Gracias, Leo, por esta posibilidad que hemos tenido de tu mano de poder ahondar en la figura de Santo Tomás Moro, descubrir aspectos que no conocíamos, como siguen manifestando algunos oyentes por aquí, y el agradecimiento profundo por esta entrega, esta nueva historia, para que ejemplos como el de Santo Tomás y su familia puedan dejar esa huella en nuestra propia vida familiar y matrimonial y tener la valentía de seguir adelante con lo que Dios nos pida para poder hacer su voluntad. Así que gracias, querido Leo. No, muchas gracias a todos por un martes más que podemos entregar estas hermosas historias. Gracias. Un abrazo grande a Pau en el día de su cumpleaños. Rezamos por ella y nos volvemos a encontrar con Leo, vos y Pau. Gracias.